El olor a incienso mezclado con el sudor y el miedo llenaba el aire denso del palacio. En la penumbra dorada de los candelabros, un niño de 12 años sostenía una daga temblorosa sobre el pecho desnudo de un prisionero encadenado. Sus manos pequeñas temblaban no de piedad, sino de ansiedad para probar su dignidad imperial. Alrededor, decenas de nobles observaban en silencio absoluto, esperando que la sangre escurriera por la lámina y llenara la copa sagrada que sellaría su destino como heredero legítimo. Era un martes común en la corte bizantina del siglo VIII, donde niños eran transformados en ejecutores para satisfacer tradiciones que parecían tan normales como rezar antes de las comidas. Si este tipo de historia merece ser recordado, apoya este proyecto inscribiéndose en el canal y dejando su comentario sobre cómo nuestra civilización aún carga cicatrices de esos tiempos sombríos. Por milenios, los mayores imperios de la historia construyeron su grandeza sobre tradiciones que hoy nos harían vomitar de horror. Romanos, chinos, persas, incas y bizantinos crearon rituales tan crueles que sus propias poblaciones acabaron revoltándose o pidiendo intervención divina para que cesaran. Esas prácticas no nacieron del sadismo individual de un emperador loco. Eran sistemas complejos, apoyados por leyes, religión y estructura social entera. Generaciones enteras crecieron creyendo que torturar bebés, forzar nobles a la muerte por exhaustión o transformar esclavos en muebles vivos era no solo aceptable, sino necesario para mantener el orden del universo. La familia Sánchez dominaba el comercio de especias en Roma durante el reinado de Adriano. Sus banquetes eran eventos aguardados por toda la aristocracia, no por la comida exquisita o por el vino raro, sino por el espectáculo macabro que antecedía cada comida. Francisco Sánchez, el patriarca, había heredado de su padre una tradición que consideraba el ápice de la sofisticación romana, el banquete de los muertos vivos. La preparación comenzaba días antes de la fiesta, cuando decenas de esclavos eran seleccionados no por la belleza o juventud, sino por la capacidad de permanecer absolutamente inmóviles por horas seguidas. En la mañana del evento, los elegidos eran llevados a los baños públicos para una limpieza ritual. Sus cuerpos eran depilados completamente, perfumados con aceites caros y pintados con una sustancia esbranquecida que imitaba la palidez cadavérica. Eran entonces instruidos sobre la única regla que importaba. Cualquier movimiento, por menor que fuese, resultaría en 20 latigazos aplicados en frente de todos los convidados. Cuando los primeros nobles llegaban a la villa, encontraban un espectáculo que mezclaba lujo y muerte de forma perturbadora. Enormes mesas de mármol estaban dispuestas por el atrio, cada una ocupada por un esclavo completamente desnudo, echado de espaldas con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus pálpebras eran mantenidas cerradas por pequeños pesos de bronce y flores frescas cubrían parcialmente sus cuerpos, dejando solo el rostro y partes del torso expuestos. Los convidados se acomodaban en divanes alrededor de esas mesas humanas. Platos dorados eran depositados directamente sobre el pecho y el abdomen de los esclavos. La comida era servida caliente y el vapor quemaba la piel de los muertos, que aún así no podían moverse o demostrar cualquier señal de desconforto. Durante horas, aristócratas romanos conversaban, reían y comían sobre cuerpos vivos que fingían ser cadáveres. El contraste era intencional. La vida exuberante de los poderosos, alimentándose literalmente sobre la muerte simulada de los esclavizados, era una metáfora física del propio sistema social romano, donde la élite prosperaba succionando la fuerza vital de los subjugados. La tradición duró 3 generaciones de la familia Sánchez. Cada uno perfeccionó la práctica, adicionando elementos más elaborados. José introdujo máscaras funerarias en los rostros de los esclavos. Miguel comenzó a usar esclavos mujeres embarazadas, alegando que la vida naciendo dentro de la muerte simulada traía buena suerte a los negocios familiares. En la Persia de Dario IV, tribunales especiales funcionaban 3 veces por semana en los palacios reales, procesando a los criminales más jóvenes que existían, bebés de hasta 2 años de edad. El sistema judicial persa había desarrollado una teoría compleja sobre predestinación criminal. Acreditaban que ciertos niños nacían con propensión genética para la traición, asesinato o robo. La única forma de identificar esos futuros criminales era a través de la interpretación de sus comportamientos más primitivos. Sacerdotes especializados observaban bebés por semanas enteras, anotando cada gesto, cada sonido, cada expresión facial. Un lloro muy agudo indicaba tendencia al asesinato. Movimientos bruscos de los brazos sugerían propensión al robo. Recusa en mamar en el seno materno era señal clara de traición futura contra el Estado. Los tribunales infantiles acontecían en salas pequeñas de los palacios, decoradas con símbolos de justicia divina. El bebé era colocado en el centro, sobre una almohada roja, mientras 3 jueces analizaban su comportamiento. La madre permanecía presente,
pero cualquier tentativa de interferir o calmar al niño resultaba en prisión inmediata. Las sesiones duraban exactamente 1 hora. Durante ese tiempo, los sacerdotes provocaban deliberadamente el bebé con ruidos altos, luces intensas y objetos puntiagudos aproximados de su rostro. Cada reacción era interpretada como confesión de crimen futuro específico. Las sentencias variaban conforme la gravedad del crimen previsto. Futuros ladrones tenían el dedo mínimo de la mano derecha amputado. Futuros asesinos recibían una marca en hierro caliente en la testa. Futuros traidores del imperio sufrían la punición más severa: remoción completa de la lengua, para que nunca pudieran articular palabras contra el Shah. Las ejecuciones de las sentencias acontecían inmediatamente después del veredicto. Herreros especializados mantenían sus instrumentos aquecidos del lado de fuera de la sala del tribunal. Las mutilaciones eran realizadas sin cualquier tipo de anestesia o cuidado médico posterior. Muchos bebés morían de infección o hemorragia en las semanas siguientes. Durante el reinado de 15 años de Dario IV, más de 4.000 niños pasaron por esos tribunales. Registros detallados eran mantenidos, incluyendo nombre, edad exacta, crimen futuro identificado y sentencia aplicada. Las familias de las víctimas recibían certificados oficiales explicando que la justicia había sido hecha preventivamente, protegiendo el imperio de futuros males. Mientras persas mutilaban bebés y romanos transformaban esclavos en muebles, del otro lado del océano, en el corazón del imperio inca, una tradición aún más bizarra testaba los límites de la resistencia humana. La danza del hambre sagrada acontecía durante los solsticios de invierno, cuando el sol parecía más flaco y necesitaba ser fortalecido a través del sufrimiento humano. Todos los nobles del imperio eran convocados para Ávila, la capital dorada, donde participarían de un ritual que duraba exactos 40 días y 40 noches. El emperador Huáscar había heredado esa tradición de sus ancestros, pero la perfeccionó de forma cruel. Los nobles llegaban a la capital en sus mejores ropas y joyas, ignorando que serían despojados de todo, incluyendo dignidad, en las semanas siguientes. La ceremonia comenzaba al nacer del sol del primer día. Centenas de nobles se posicionaban en círculos concéntricos alrededor del templo principal de Inti, el dios Sol. Sus ropas eran retiradas y quemadas públicamente. A partir de aquel momento, permanecerían completamente desnudos, expuestos al frío de las montañas andinas y al sol escaldante del mediodía. La danza era simple pero devastadora. Los participantes debían caminar continuamente en círculos, levantando los brazos para el cielo a cada 10 pasos y entonando cánticos de adoración al sol. El movimiento nunca podía parar. Durante 40 días, mientras el sol cruzaba el cielo, ellos danzaban. La regla más cruel era la prohibición absoluta de cualquier alimento sólido. Los nobles podían beber solo agua con miel una vez por día, siempre al ponerse el sol, y solo lo suficiente para no morir de sed. Cualquier tentativa de esconder comida o quebrar el ayuno resultaba en el confisco inmediato de todas las tierras y títulos de la familia. Guardias armados vigilaban constantemente, atentos a señales de flaqueza. Nobles que tambaleaban o demostraban señales de desmayo eran marcados como espiritualmente flacos. Sus nombres eran registrados en quipus especiales, sistemas de cuerdas con nudos que servían como archivo de la vergüenza imperial. Cuando alguien finalmente desababa, incapaz de continuar la danza, el ritual tomaba un rumbo aún más macabro. El cuerpo era inmediatamente retirado del círculo por sacerdotes especializados y llevado para cámaras secretas dentro del templo. Allá, el proceso de momificación comenzaba antes mismo que la persona estuviese completamente muerta. En las montañas heladas del Perú, la preservación de cuerpos era tecnología dominada hace siglos por los incas. El cuerpo del noble fallecido era deshidratado con sal mineral, sus órganos internos removidos y sustituidos por hojas de coca y flores doradas. La piel era tratada con resinas que la mantenían flexible y con apariencia de vida, pero el destino final de esas momias era el aspecto más perturbador de la tradición. Ellas eran vestidas con las mejores ropas que poseían en vida, cubiertas con joyas y oro, y posicionadas como ornamentos en los salones del palacio imperial. Ficaban sentadas en tronos menores como si fuesen consejeros eternos del emperador. Durante banquetes y ceremonias oficiales, esas momias de nobles muertos de exhaustión eran tratadas como convidados de honra. Platos de comida eran colocados en su frente, tazas de chicha eran erguidas en su homenaje. El emperador conversaba con ellas, pidiendo consejos sobre asuntos de estado, fingiendo que sus expresiones momificadas respondían a las preguntas. La tradición creó una galería macabra de muertos vivos aristocráticos. Registros incas indican que, durante un único reinado, más de 300 nobles murieron de exhaustión y hambre durante esas danzas sagradas. Sus cuerpos momificados ocupaban 3 salones enteros del palacio principal, creando un museo de horror donde la muerte por tradición era celebrada como honra máxima.
Mientras incas danzaban hasta la muerte y persas juzgaban bebés, en la China imperial una tradición aún más sinistra se desenvolvía en los palacios, prohibidos de Pekín. El emperador Zhao Ming había creado un ritual que mezclaba casamiento, sacrificio y obsesión por la inmortalidad de forma absolutamente perturbadora. La tradición de las novias imperiales de un día comenzó como interpretación distorcida de antiguas creencias chinas sobre energía vital femenina. Zhao Ming acreditaba que la sangre virginal derramada en el momento exacto entre la luna llena y el nacer del sol transfería años de vida de la víctima para el asesino. El proceso de selección de las novias era ceremonia elaborada por sí solo. Funcionarios imperiales recorrían todas las provincias del reino, procurando niños entre 14 y 16 años que fuesen comprobadamente vírgenes, físicamente perfectas y de familias que no pudiesen recusar la honra imperial. Las elegidas eran llevadas al palacio con una semana de antecedencia. Durante esos 7 días vivían como verdaderas emperatrices. Eran bañadas en leche de cabra perfumado, alimentadas con los platos más exquisitos de la culinaria china, vestidas con sedas bordadas con hilos de oro. Eunucos especializados les enseñaban etiqueta imperial, danza y canto. Las niños realmente acreditaban que se tornarían emperatrices permanentes. Algunas llegaban a escribir cartas para sus familias, describiendo la vida lujosa en el palacio y prometiendo usar su nueva posición para beneficiar sus villarejos natales. Era evento deslumbrante, con centenas de linternas coloridas, música tradicional y banquete que duraba hasta casi el amanecer. La novia usaba vestido rojo bordado con dragones dorados, símbolo de la linaje imperial. El emperador aparecía en sus mejores vestimentas, representando perfectamente el papel de novio apasionado. Después de la ceremonia, los recién casados se retiraban para los aposentos imperiales, donde la farsa continuaba por algunas horas. El emperador consumaba el casamiento, garantizando que la condición de virgindad fuese quebrada en el momento cierto de su ritual mágico. Pero cuando los primeros rayos de sol comenzaban a aparecer en el horizonte, la máscara caía completamente. El emperador acordaba a la joven esposa y la informaba calmamente sobre su verdadero destino. No había discusión, súplica o tentativa de fuga que alterase el roteiro. La ejecución acontecería exactamente en el momento en que el sol tocase totalmente el cielo. El método escogido era siempre el mismo: decapitación con una lámina especial hecha de jade puro, metal considerado sagrado por los chinos. El emperador realizaba personalmente la ejecución, creyendo que delegar el acto para otra persona quebraba el encantamiento de transferencia de la energía vital. La sangre era colectada en copas de porcelana blanca decorada con flores de loto. El emperador bebía todo el contenido mientras el cuerpo aún estaba caliente, convencido de que así absorbía años de vida de la víctima. El cuerpo de la joven era entonces momificado y guardado en cámaras especiales, como trofeo de su búsqueda por la inmortalidad. En 2 años de esta tradición macabra, 47 familias perdieron a sus hijas más jóvenes. Ninguna consiguió rehusar la convocatoria imperial sin sufrir represalias brutales. Aldeas enteras vivían en el terror constante de que sus hijas fuesen escogidas para el próximo sacrificio lunar. El fin de esa tradición llegó de forma tan dramática como su desarrollo. La 48ª novia escogida fue Soledad López, hija de un comerciante de té que también trabajaba secretamente como preparador de venenos para asesinos profesionales. Antes de partir para el palacio, ella escondió una pequeña cantidad de arsénico bajo sus uñas, esperando la oportunidad correcta. Durante la ceremonia del té que tradicionalmente sellaba el casamiento imperial, Soledad López consiguió disolver el veneno en la bebida del emperador. Soledad López se tornó la única sobreviviente de las novias imperiales, pero también la única que cumplió verdaderamente la promesa de transferir vida. Ella quitó la vida del emperador y devolvió la vida a todas las niñas que nunca más serían sacrificadas por su obsesión por la inmortalidad. Pero la tradición más chocante aún estaba reservada para el final. En el corazón del Imperio bizantino, donde el lujo y la brutalidad caminaban lado a lado, niños de 12 años eran transformados en ejecutores, oficiales como parte de una ceremonia que definiría toda su vida futura como gobernantes. El bautismo de sangre de los herederos bizantinos no era apenas un ritual de pasaje. Era un sistema educacional completo, diseñado para garantizar que futuros emperadores comprendiesen visceralmente el peso de la vida y de la muerte. Mas el método escogido para enseñar esa lección creaba una línea de sociópatas coronados que aterrorizarían el mundo conocido por siglos. La preparación comenzaba meses antes de la ceremonia oficial. Príncipes que completaban 12 años eran retirados de los tutores regulares y entregados a mentores militares especializados. Durante semanas aprendían técnicas de tortura, métodos de ejecución y, principalmente, cómo suprimir cualquier vestigio de empatía o piedad.
Los instructores usaban animales vivos para entrenar a los futuros emperadores. Comenzaban con pequeños roedores, progresando para perros y caballos. El objetivo no era apenas enseñar cómo matar, sino cómo matar sin sentir absolutamente nada. Príncipes que demostraban excitación o asco eran sometidos a puniciones severas, incluyendo ayuno prolongado y latigazos públicos. La elección de la víctima humana seguía criterios específicos. Tenía que ser un prisionero de guerra, preferencialmente de un pueblo que hubiese causado daño significativo al imperio. Su edad debería ser próxima a la del príncipe ejecutor, para que la lección sobre igualdad humana fuese más impactante. Y necesitaba estar en perfecta condición física, para que la ejecución fuese técnicamente desafiadora. La ceremonia acontecía en el gran salón del palacio, en la presencia de toda la corte imperial. Centenas de nobles, generales y miembros del clero se reunían para atestiguar la transformación de un niño en futuro tirano. El prisionero era traído desnudo y encadenado, posicionado en el centro del salón sobre un mosaico que representaba el águila imperial. Ahora, en las cámaras del palacio bizantino, aquella misma escena se repetía una vez más. El niño de 12 años sostenía la daga trémula, sabiendo que su excitación podría costarle el trono y el exilio eterno. El prisionero encadenado miraba en los ojos del niño, tal vez viendo en ellos el último vestigio de humanidad que sería extinto en los próximos minutos. El primer corte fue excitante, apenas un rasguño en la piel del prisionero. La sangre brotó despacio, algunas gotas que escurrieron por el pecho desnudo del hombre encadenado. El niño emperador miró para la lámina manchada, después para los rostros expectantes de la corte. Sabía que no había vuelta. La segunda puñalada fue más profunda, certera. Cuando la sangre finalmente llenó la copa dorada, el salón entero explotó en aplausos. El príncipe bebió el contenido aún caliente, sintiendo el gusto metálico quemar su garganta. En aquel momento, a los 12 años, él había cruzado una línea que jamás podría ser deshecha. Era un monstruo con corona, entrenado para gobernar a través del terror. Esta escena se repitió decenas de veces a lo largo de 3 siglos en el Imperio bizantino. Cada nuevo heredero pasaba por el mismo ritual sangriento, creando una dinastía de psicópatas legitimados por la tradición y bendecidos por la Iglesia. Los emperadores formados por ese sistema se tornaron legendarios por su crueldad. Ordenaban crucifixiones en masa, creaban juegos donde prisioneros se mataban mutuamente para entretenimiento de la corte, inventaban métodos de tortura que serían copiados por tiranos durante milenios. El último emperador a pasar por el bautismo de sangre fue Carlos García Huerta, que a los 12 años ejecutó 3 prisioneros en una única ceremonia, alegando que uno solo no bastaba para demostrar su determinación imperial. Su reinado duró apenas 8 años, terminando cuando invasiones bárbaras destruyeron Constantinopla. Relatos de sobrevivientes describen el palacio tomado por hordas salvajes, que encontraron al joven emperador intentando negociar su propia vida, ofreciendo demostrar personalmente sus técnicas de ejecución en los propios invasores. Decapitaron a Carlos García Hueito con su propia daga ceremonial, la misma que él había usado para matar decenas de prisioneros durante años de reinado sanguinario. Con su muerte, la tradición del bautismo de sangre murió junto, sepultada bajo los escombros de un imperio que había confundido brutalidad con fuerza. Mas el fin violento no era privilegio apenas de los bizantinos. Del otro lado del mundo, en las montañas heladas del Perú, la danza del hambre sagrada de los incas llegó a su final de forma aún más dramática y definitiva. El último gran ritual aconteció durante el reinado de Huáscar, cuando una convocatoria especial reunió más de 600 nobles para una danza que duraría no 40, más 60 días. El emperador había decidido que el imperio precisaba de protección extra contra invasiones españolas que comenzaban a amenazar las fronteras. Por 8 semanas, la élite inca danzó desnuda alrededor de los templos dorados de Cusco. El frío de las montañas era más intenso que lo normal, y la lluvia torrencial transformó el suelo de piedra en lodo helado, donde los nobles resbalaban y caían constantemente. Aún así, la danza no podía parar. En la 5ª semana comenzaron las primeras muertes en masa. No apenas 1 o 2 nobles por día, como era normal, mas decenas de ellos desabando simultáneamente, sus cuerpos esqueléticos no aguantando más la combinación de hambre, frío y extenuación. Los sacerdotes trabajaban día y noche momificando a los muertos, mas luego quedó claro que no habría espacio suficiente en los palacios para tantos ornamentos macabros. La decisión de Huáscar fue característica de su crueldad. Ordenó que las momias fuesen apiladas en los patios externos, creando montañas de nobles muertos que servían como recordatorio para los sobrevivientes sobre el precio de la flaqueza espiritual. El olor de descomposición, mezclado a los productos químicos de la momificación, creó una atmósfera nauseabunda que podía ser sentida a kilómetros de Manchester, distancia de la capital.
Pequeños sismos al inicio, después terremotos cada vez más violentos que rajaron las paredes de los templos dorados y derribaron las estatuas de los dioses. Los incas interpretaron eso como señal de que el ritual había ido demasiado lejos, que los propios dioses estaban revoltados con tanto sufrimiento innecesario. El terremoto final aconteció en la 8ª semana, con magnitud devastadora que destruyó completamente 3 de los 4 templos, alrededor de los cuales los nobles danzaban. Las estructuras doradas desabaron sobre los últimos participantes, aplastando instantáneamente a los pocos que aún resistían. Huáscar, observando desde su palacio, fue alcanzado por una viga de oro macizo que atravesó su pecho, matándolo en la hora. Los sobrevivientes del terremoto interpretaron la destrucción como punición divina por la danza del hambre. Las montañas de momias fueron enterradas en fosas colectivas, los templos dañados nunca fueron reconstruidos y la tradición fue oficialmente abolida por los sacerdotes que asumieron el poder después de la muerte de Huáscar. Irónicamente, apenas algunos años después los españoles llegaron al Perú y conquistaron fácilmente un imperio que se había debilitado matando a su propia élite en rituales suicidas. La danza del hambre, creada para proteger a los incas de invasores, había en verdad preparado el camino para su destrucción total. En Persia, el fin de los tribunales infantiles fue igualmente dramático, mas vino de las manos de las propias víctimas crecidas. Darío IV había subestimado un factor crucial. Los niños mutilados por sus tribunales eventualmente se tornarían adultos, y adultos con deficiencias físicas impuestas por el Estado tienden a guardar rencores profundos. La revuelta comenzó de forma silenciosa. Jóvenes adultos que habían perdido dedos, lenguas o recibido marcas de hierro caliente comenzaron a organizarse en grupos secretos. Ellos se reconocían por las cicatrices en común, por señales de mano desarrollados especialmente para aquellos que no podían hablar, por códigos que apenas quien había sufrido en las manos de los tribunales infantiles conseguía comprender. Durante 2 años, esos grupos se infiltraron en posiciones clave del gobierno persa. Algunos consiguieron trabajo como guardias del palacio, otros como cocineros, jardineros o escribas. Sus deficiencias físicas los tornaban invisibles para la élite gobernante, que los veía como siervos inofensivos marcados por la justicia divina. La venganza fue meticulosamente planeada para coincidir con el aniversario de 15 años del primer tribunal infantil. En la madrugada escogida, decenas de conjurados se movieron simultáneamente por todo el palacio real. Los guardias leales fueron muertos mientras dormían. Los sacerdotes que interpretaban el comportamiento de los bebés fueron encontrados en sus camas con las gargantas cortadas. Darío IV fue capturado vivo en sus aposentos privados. Los revoltosos querían que él experimentase personalmente los métodos de justicia que había impuesto a millares de niños inocentes. Pasaron la noche entera torturando al Shah, aplicando en él todas las puniciones que sus tribunales habían creado. Amputaron sus dedos uno por uno, marcaron su rostro con hierro en brasa y finalmente cortaron su lengua para que no pudiese gritar por misericordia. En la mañana siguiente, el cuerpo mutilado de Darío IV fue encontrado en el centro de la sala donde funcionaban los tribunales infantiles. Sus manos decepadas estaban posicionadas sobre la almohada roja donde acostumbraban colocar a los bebés durante los juicios. Un mensaje estaba escrito en la pared con la sangre del tirano. La justicia verdadera no tiene edad. La dinastía persa nunca se recuperó de esa revuelta. Los hijos de Darío IV huyeron para países distantes, llevando consigo apenas las ropas del cuerpo. Los tribunales infantiles fueron inmediatamente abolidos, y una ley fue aprobada prohibiendo cualquier forma de juicio o punición de niños menores de 16 años. En China, el fin de las novias imperiales también llegó a través de una venganza, mas ejecutada por una única persona determinada a quebrar el ciclo de muerte que aterrorizaba a su país. Tras la muerte de Zhao Ming por envenenamiento, Soledad López no intentó huir o esconderse. En vez de eso, asumió el control del palacio usando el único triunfo que poseía: el conocimiento detallado de cómo el emperador había mantenido su tradición secreta de la población general. Ella sabía dónde estaban guardados los cuerpos momificados de las 47 novias anteriores. Conocía los nombres y direcciones de todas las familias que habían perdido hijas, y principalmente sabía cuáles funcionarios del palacio habían participado activamente de los asesinatos. Soledad López pasó los 3 días siguientes recorriendo cada cámara del palacio, libertando las momias de las novias muertas y organizándolas en el salón principal. Creó una exposición macabra que mostraba la verdadera extensión de la tradición imperial. Decenas de cuerpos de muchachas adolescentes, todas vestidas con sus trajes de boda, todas muertas en el auge de su juventud para alimentar la obsesión de un hombre por la inmortalidad.
Al cuarto día, abrió los portones del palacio e invitó a la población de Salamanca a ver lo que su emperador había hecho en secreto durante años. Miles de personas pasaron por los salones, identificando hijas, hermanas y nietas que habían desaparecido bajo la excusa de honor imperial. El horror y la revuelta fueron instantáneos. Las familias de las víctimas exigieron justicia no solo contra el emperador muerto, sino contra todo el sistema que había permitido que esa tradición existiera. Funcionarios del palacio fueron juzgados públicamente y ejecutados. Generales que sabían de la tradición, pero permanecieron silenciosos, fueron exiliados para siempre. Hasta sacerdotes que habían bendecido las bodas imperiales fueron destituidos de sus cargos. Soledad López se convirtió en una heroína nacional, pero rehusó cualquier posición de poder oficial. Prefirió dedicar su vida a crear una red de protección para mujeres jóvenes, garantizando que ninguna familia pudiera ser forzada a entregar sus hijas para rituales imperiales. Murió a los 80 años, rodeada por cientos de mujeres que ella había ayudado a proteger a lo largo de la vida. El nuevo emperador que asumió el trono tras la muerte de Xiaoming abolió formalmente todas las tradiciones que involucrasen sacrificio humano y creó leyes específicas protegiendo los derechos de las mujeres jóvenes. La obsesión por la inmortalidad a través de la sangre virginal fue oficialmente declarada herejía punible con muerte. En Roma, el fin de los banquetes de los muertos vivos llegó a través de una intervención que los propios Cornelius interpretaron como divina. Durante el 15º año de la tradición familiar, una plaga misteriosa comenzó a atacar específicamente a los participantes de los banquetes macabros. La enfermedad apareció primero en los esclavos usados como mesas vivas. Heridas purulentas surgían exactamente en los puntos donde platos calientes habían sido apoyados sobre sus pieles. Las heridas no cicatrizaban con ningún tratamiento conocido, esparciéndose por el cuerpo entero hasta que la persona moría en agonía después de semanas de sufrimiento. Pero la plaga no se limitó a los esclavos. Los invitados que habían comido sobre los cuerpos comenzaron a desarrollar los mismos síntomas. Primero, manchas rojas en las manos que habían tocado la comida. Después, heridas que se abrían espontáneamente en los locales donde habían apoyado codos y brazos durante los banquetes. Finalmente, un deterioro general del cuerpo que recordaba exactamente el proceso de descomposición cadavérica. La familia Cornelius fue completamente diezmada en menos de 6 meses. Lucianus murió primero, su cuerpo cubierto de heridas que exhalaban olor a muerte. Después fue Gaius, que pasó los últimos días de vida delirando sobre esclavos muertos que venían a cobrar venganza. Por último, Marcus, el creador de la tradición, que murió solo en su villa, abandonado por todos los siervos que huyeron con miedo al contagio. Los médicos romanos nunca consiguieron explicar el origen de la plaga, pero la población en general no tuvo dudas sobre su causa. Acreditaban que los dioses del submundo se habían revoltado contra la profanación de la muerte, y enviado esa punición para restaurar el equilibrio natural entre vida y muerte. La villa de los Cornelius fue abandonada y eventualmente demolida. Una ley fue aprobada en el Senado romano prohibiendo cualquier forma de simulación de la muerte para fines de entretenimiento. La tradición de los banquetes de los muertos vivos murió junto con sus creadores y nunca más fue tentada por ninguna otra familia aristocrática. Estas 5 tradiciones no desaparecieron simplemente porque el tiempo pasó o porque la civilización evolucionó. Ellas terminaron porque sus propias víctimas, o los dioses, o las circunstancias, se revoltaron contra tanta crueldad. Cada una llegó al fin a través de violencia, venganza o catástrofe, como si el universo mismo rechazase esos excesos de sadismo institucionalizado. Lo más perturbador es percibir que esas tradiciones no eran aberraciones aisladas practicadas por algunos locos en el poder. Eran sistemas complejos, apoyados por leyes, religión y estructura social entera. Miles de personas participaron, observaron o permitieron que continuasen por generaciones seguidas. Hoy miramos hacia esas prácticas con horror genuino, incapaces de comprender cómo sociedades enteras pudieron aceptar como normal torturar bebés, matar a adolescentes por superstición o transformar seres humanos en muebles vivos. Pero la verdad desconfortable es que nuestra propia época también tiene sus tradiciones crueles, sus rituales de humillación y sus sistemas de sufrimiento institucionalizado. No sacrificamos novias en altares dorados, pero permitimos que millones de mujeres sean vendidas como mercancía sexual. No juzgamos bebés por crímenes futuros, pero separamos niños de sus familias y los mantenemos en jaulas por intentar cruzar fronteras imaginarias. No forzamos nobles a danzar hasta la muerte, pero creamos sistemas económicos donde personas trabajan 3 empleos y aún así no consiguen pagar por morada básica. La diferencia es que ahora llamamos esas prácticas de necesidades económicas, seguridad nacional u orden social, en vez de tradiciones sagradas. Pero para aquellos que sufren las consecuencias, los nombres importan poco. El dolor es igualmente real.
Tal vez la lección más importante de esas historias no sea solo recordar los horrores del pasado, sino reconocer que cada generación necesita examinar críticamente sus propias tradiciones y cuestionar qué prácticas consideradas normales hoy serán vistas con repugnancia por las generaciones futuras. Si esa historia te conmovió, compártela. Cuanta más gente sepa cómo la normalización de la crueldad funciona, menos chances ella tiene de repetirse con nuevas máscaras en nuestra propia época.